En nuestra segunda lección, el resumen de nuestra segunda lección que hemos visto ya los jóvenes en la iglesia. Les pido a los jóvenes que me acompañen a Colosenses 3:16. El título de nuestro pasaje es More en abundancia. Y obviamente lo que queremos que more en abundancia es la palabra de Dios. Dice aquí la Biblia, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñados y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Vemos que el mandato es claro. Número 1, vamos a ver que la Biblia es la palabra de Dios, el contenido bíblico es la palabra de Dios. Número 2, se nos da una tarea aquí en este versículo. Esa tarea es que la palabra de Dios more en nosotros. Es el propósito de la palabra de Dios, que more en nosotros. Y luego se nos describe cómo hacer la tarea o de qué manera la tarea, en abundancia. Vamos a 2 de Pedro 2:16 al 21. Dice Pedro, porque no nos ha dado conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí Pablo está describiendo lo que pasó en Mateo 17, versículo 1. Allí lo que le llaman el Shekinah Glory, la gloria del Shekinah. Dice aquí en Mateo 17:1, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte en un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 ramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, hablando de Pedro, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ahora, Pedro estaba en el monte donde vio la transfiguración y Pedro escuchó la voz de Dios, obviamente era la palabra de Dios, pero Pedro también escuchó voz de Dios. Era algo audible y la voz se puede medir en frecuencias por un aparato que mide decibelios. Pedro escuchó la voz de Dios. No había duda que lo que estaba viniendo en esa nube de la gloria de Dios en el Shekinah era la voz de Dios. Ahora, a pesar de que Pedro la escuchó físicamente con sus oídos, el Espíritu Santo lo inspiró a escribir el versículo 19. Y dice de 2 de Pedro 1, 16, 21, ahí en el verso 19 dice, tenemos también palabra profética más segura. Pedro escuchó la voz de Dios audible, se podía medir con un aparato y la cosa a lo mejor se iba a quebrar de tanto poder que tiene la palabra de Dios.
Y a pesar de eso, dice Pedro, tenemos palabra profética más segura. Joven, esto es palabra de Dios profética más segura. Y en Hebreos 1:1 versículo y parte del versículo 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por medio de Cristo Jesús, la palabra escrita. Si este libro, le he dicho mucho a los jóvenes, si este libro se llegara a convertir en una persona, fuera nada más y nada menos que el Señor Cristo Jesús. Vemos que la palabra de Cristo es la Biblia. Son las Sagradas Escrituras. Ahora, hay una tarea con eso, joven. Y lo que quiere Dios, que more. Ahora, esto requiere una decisión. A pesar de que la palabra, vimos en la lección antigua, que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, la palabra de Dios se somete a la voluntad humana. ¿Qué quiero decir con eso? Que la Biblia no llega a violar las leyes del libre albedrío. Es tu decisión si vas a permitir que la palabra de Dios more en ti, en la mente, leyéndola o en tu corazón. Es un mandato que la palabra more, pero necesita acceso permitido. Sin acceso permitido, la palabra no puede cumplir su propósito. Sí hay una promesa que la palabra de Dios no va a regresar vacía, siempre y cuando le dejemos morar en nosotros. Ahora, ¿cómo puede morar la palabra? ¿Cómo llegamos a hacer esta clase, esta lección práctica? ¿Cómo puede morar la palabra de Dios en nosotros, en abundancia, no escasa? Número 1, leyéndola. Su contenido desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Has leído la palabra esta mañana? Ya sé, le quieres cambiar a otro video. Ya se está calentando. No pensabas que se iba ya has visto esta lección, y pensabas que era más un repaso, pero todavía estás bajo convicción. ¿Has leído la palabra de Dios hoy? La palabra tiene que morar, y no es que me memorizo un versículo o la leo la semana pasada y hoy ni modo, ahí se va. No, cada día, leyéndola cada día, meditando en ella, memorizándola, aplicándola, compartiéndola, enseñándola. Y luego dice, en toda sabiduría. En toda sabiduría. La palabra de Cristo tiene que morar con todos nosotros. ¿De qué manera? En toda sabiduría, en abundancia y en toda sabiduría. Todo conocimiento. Ya dije desde Génesis a Apocalipsis. También en toda su doctrina. Hay muchas doctrinas bíblicas que se necesita uno someter al estudio bíblico, obviamente a leer y al estudio bíblico. Y uno tiene que llegar a conocer sus doctrinas, siendo estudiante de las Escrituras. Ahora, en conclusión, la palabra de Cristo es profecía más segura, y a pesar de su poder y características que tienen, le tengo que dar permiso para que more en mí. El resultado será buena actitud y conocimiento bíblico.